A menudo me encontraba mirando por la ventana de mi pequeño apartamento en la ciudad, viendo cómo los coches se movían en un baile constante y cómo las personas caminaban afanosamente de un lugar a otro. Todos parecían tan ocupados, tan consumidos por sus rutinas diarias. Y ahí estaba yo, Ignacio, sintiéndome atrapado en la misma monotonía que ellos. Cada día me despertaba el sonido del despertador. Tomaba una rápida ducha, me vestía y me dirigía al trabajo. Las mismas caras, las mismas tareas, las mismas reuniones. Había algo sofocante en esa repetición, algo que me gritaba que necesitaba un cambio. Mientras me sentaba en mi escritorio, rodeado de pilas de papeles y la luz artificial de la oficina, soñaba con escapar, con sentir el sol en mi piel y respirar aire fresco. La ciudad me había dado muchas cosas, un trabajo excelente, amigos y experiencias, pero también me había robado algo esencial, la sensación de libertad, de aventura, de no saber qué esperar del día siguiente. Me di cuenta de que anhelaba algo más, algo que rompiera la rutina y me sacara de esta sensación de estancamiento. Cada noche, después de un largo día de trabajo, regresaba a casa y navegaba por internet. Buscaba destinos exóticos, lugares que prometieran aventura y desconexión. Soñaba despierto con playas de arena blanca, montañas majestuosas y bosques densos. Sabía que necesitaba un escape, aunque fuera temporal, de este ciclo interminable de trabajo y rutina. Mientras me tumbaba en mi cama esa noche, con el ruido sordo de la ciudad como banda sonora, tomé una decisión. Era hora de tomar unas vacaciones, de aventurarme a lo desconocido. Y no solo quería irme solo, quería compartirlo con mis amigos más cercanos. Mañana mismo les propondría un viaje que esperaba nos sacara de nuestra zona de confort y nos recordara lo hermoso que es vivir. Al día siguiente me levanté con un propósito renovado. Mientras me preparaba para el trabajo, ideé un plan. Durante el almuerzo, invitaría a mis amigos más cercanos a un pequeño café cercano y les presentaría mi idea. Mientras caminaba hacia la oficina, todo me parecía diferente. Es como si la decisión de escapar hubiera infundido color y vida a mi entorno. Observé cómo la gente pasaba junto a mí, inmersa en sus propios mundos, y pensé en lo maravilloso que sería si pudieran sentir la misma emoción que yo. A la hora del almuerzo, llegué al café y reservé una mesa en la esquina. Uno a uno mis amigos fueron llegando. Alejandro con su habitual energía, Carolina siempre sonriente y positiva, y Marta, la pensadora del grupo. Al verme tan animado, Alejandro preguntó: «Oye, ¿qué te tiene tan emocionado, Ignacio?». Con una amplia sonrisa les dije: «Oigan, he estado pensando, necesitamos un escape. ¿Qué les parece si nos vamos de vacaciones juntos? Hay un lugar en el Caribe que he estado investigando». Sus rostros mostraban sorpresa y curiosidad. Y ahí fue cuando Carolina interrumpió: «¿El Caribe? Suena increíble, pero ¿qué hay de nuestros trabajos y nuestras responsabilidades aquí?». Le sonreí. Por eso no te preocupes, solo sería un par de semanas. Podríamos planificarlo para que todos tengamos tiempo. Además, creo que todos necesitamos un respiro de la rutina de la ciudad». Alejandro parecía emocionado. «Genial, he oído maravillas de esas playas y siempre he querido aprender a bucear». Marta, con su actitud práctica, preguntó: Espera. ¿Y qué hay del costo? No tenemos todos un presupuesto amplio para viajar». «Bien pensado, Marta, pero ya lo he considerado», respondí. «Hay opciones para todos los bolsillos. Podemos buscar paquetes y ofertas y dividir gastos. Si trabajamos juntos, creo que podemos hacerlo realidad». Pasamos las siguientes horas discutiendo destinos específicos, fechas y logística. El café se llenó de risas, entusiasmo y la promesa de aventuras por venir. Al final, acordamos investigar más y reunirnos al día siguiente para tomar una decisión final. Al regresar a la oficina esta tarde, sentí un peso levantándose de mis hombros. La perspectiva de un viaje junto con mis amigos había encendido una chispa de esperanza y emoción en mi corazón. La ciudad ya no parecía tan asfixiante porque sabía que pronto escaparía, aunque solo fuera por un corto periodo de tiempo.
Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos. Pasamos horas buscando las mejores ofertas de vuelo, alojamiento y actividades en el Caribe. La emoción era palpable y cada pequeña decisión nos acercaba más a nuestro destino soñado. Finalmente, después de mucha deliberación, encontramos un paquete que se ajustaba a nuestro presupuesto y nos brindaría una experiencia inolvidable. El emocionante día del viaje llegó rápidamente. Nos encontramos en el aeropuerto, equipaje en mano y listos para embarcar. A medida que el avión despegaba, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Miré a mis amigos, quienes compartían mi entusiasmo, y supe que había tomado la decisión correcta. Nuestro destino fue todo lo que habíamos soñado y más. El sol brillaba intensamente, las playas eran de un luz turquesa impecable, y la arena era suave y cálida bajo nuestros pies. Los locales nos recibieron con hospitalidad y amabilidad, mostrándonos los secretos ocultos de su hermosa tierra. Los primeros días los dedicamos a adaptarnos y a descansar. Nos alojamos en un pintoresco hotel cerca de la playa, rodeado de palmeras y con una vista impresionante del mar. Cada mañana nos despertábamos con el sonido de las olas y el canto de los pájaros. Alejandro, ansioso por empezar su aventura de buceo, se inscribió en una escuela local. Carolina y Marta optaron por clases de yoga en la playa y masajes relajantes en el spa del hotel. Yo, por mi parte, decidí explorar el área local, fascinado por la cultura y la historia. Por las tardes, nos reuníamos para compartir nuestras experiencias del día. Cenábamos en restaurantes locales probando deliciosos platillos caribeños y bailando al ritmo de la música en vivo. Las noches las pasábamos en bares frente al mar, disfrutando de cócteles tropicales y conversando hasta altas horas de la madrugada. En esos primeros días, la ciudad y su rutina parecían lejanas y olvidadas. Estábamos inmersos en un paraíso, dejando atrás el estrés y la monotonía. Sin embargo, a medida que los días pasaban, María comenzó a mostrar inquietud. A pesar de las maravillas que nos rodeaban, sentía que había algo que explorar, algo más allá de las playas y los cócteles. Una noche, mientras compartíamos historias alrededor de una fogata, nos propuso una idea que cambiaría el rumbo de nuestro viaje y nos llevaría a una aventura que nunca habíamos imaginado. La lumbre de la fogata nos envolvía en un halo anaranjado y las olas rompían a lo lejos con su suave murmullo. Mientras todos compartían anécdotas y reíamos, María, que había estado más callada de lo habitual, tomó la palabra. Oigan, chicos, sé que estos días han sido increíbles y que estamos disfrutando al máximo. Comenzó con una pausa. Sus ojos reflejaban el brillo del fuego. Pero he oído historias de los lugareños sobre las montañas y los paisajes ocultos de este país. Dicen que es una experiencia que no se compara con nada. ¿Qué les parece si nos aventuramos un poco más allá? Todos la miramos sorprendidos. El Caribe nos había ofrecido todo lo que podíamos desear. Pero al mirar a María, noté una chispa de anhelo en sus ojos, un deseo de aventura más allá de lo obvio. Alejandro, con su típico entusiasmo, fue el primero en responder. Siempre he querido hacer una excursión de montaña, así que cuenta conmigo. Marta parecía más escéptica. Oigan, no sé, no hemos planeado mucho para este viaje. María, ¿estás segura de que vale la pena? Carolina, siempre dispuesta a una nueva experiencia, sonrió. He escuchado que hay cascadas y vistas panorámicas desde las cumbres. Podría ser una experiencia única. Y si no lo intentamos, nunca lo sabremos. Yo me quedé pensando por un momento. Si bien la propuesta de María era tentadora, también era cierto que estaba fuera de nuestra zona de confort. Sin embargo, recordé la razón por la que habíamos decidido embarcarnos en este viaje en primer lugar: romper con la rutina y vivir nuevas experiencias. Está bien, de acuerdo, dije finalmente. Vamos a hacerlo, pero necesitamos a alguien que conozca el lugar y pueda guiarnos. María asintió. He hablado con un lugareño que conoce las montañas como la palma de su mano. Dice que puede ofrecernos un recorrido y ayudarnos a acampar allí por un par de noches. La idea de explorar lo desconocido y descubrir los secretos ocultos de la isla nos llenó de emoción.
Decidimos partir al amanecer 2 días después, dándonos tiempo para prepararnos y recopilar todo lo necesario. Esa noche, mientras todos se dirigían a sus habitaciones, no pude evitar sentir un cosquilleo de anticipación. El Caribe nos estaba mostrando su cara más conocida, pero María nos estaba recordando que siempre hay algo más por descubrir, algo que se esconde más allá de lo evidente. La decisión estaba tomada, y el siguiente paso era contactar al lugareño del que María había hablado. Se llamaba Raúl, un hombre robusto y de tez morena, con una mirada penetrante que revelaba años de experiencia en el inhóspito terreno de las montañas. Nos encontramos con él en un pequeño café al borde del puente. Mientras bebíamos una refrescante limonada, Raúl nos contó sobre las maravillas escondidas en las alturas, ríos cristalinos, cuevas misteriosas y vistas panorámicas que robaban el aliento, pero también nos advirtió de los peligros y desafíos que podríamos encontrar en el camino. «Esto no es un paseo cualquiera», dijo con seriedad. «El terreno es accidentado y hay que estar preparados para todo. Pero si siguen mis instrucciones y confían en mí, les garantizo que será una experiencia inolvidable». Marta, que ya se mostraba reacia, parecía aún más preocupada después de escuchar a Raúl. «¿Estás seguro de que esto es seguro?», preguntó con un tono cauteloso. Raúl sonrió amablemente. «He llevado a cientos de visitantes a través de estas montañas, y siempre he regresado con todos sanos y salvos. Sin embargo, debo advertirles que la montaña es impredecible, así que exige respeto». Después de una larga charla y con las preocupaciones de María aliviadas, decidimos partir al día siguiente al amanecer. Raúl nos proporcionó una lista de cosas esenciales que debíamos llevar y aconsejó descansar bien esa noche. Al llegar el día de la expedición, todos estábamos despiertos antes del alba, cargados de adrenalinas y ansias. Con nuestras mochilas listas y calzado apropiado, seguimos a Raúl, quien llevaba un machete y una radio de comunicación. La primera parte del viaje fue a través de un denso bosque tropical, donde los cantos de las aves y el murmullo de los arroyos nos acompañaban. A medida que ascendíamos, el terreno se volvía más rocoso y empinado, y el aire muchísimo más fresco. Después de horas de caminata y superar varios obstáculos, llegamos a un claro donde Raúl sugirió acampar. El lugar era asombroso. Estábamos rodeados de árboles gigantes, y a lo lejos se podía observar el azul del mar contrastando con el verde de la selva. Esa noche, alrededor de una fogata, compartimos historias y comimos alimentos preparados por Raúl. A medida que el fuego menguaba y las estrellas brillaban en el cielo, sentí que estábamos en un lugar especial, al borde de una aventura que merecía nuestras vidas. El día despertó con una luz dorada filtrándose entre los árboles, revelando la majestuosidad de nuestra primera ubicación. Raúl, ya despierto y preparando un desayuno sencillo, nos indicó que ese día nos adentraríamos en una región especial, una región menos explorada y más salvaje. Después de alimentarnos y reponer energías, iniciamos nuestra travesía. A medida que avanzábamos, la vegetación se tornaba más densa, y al mismo tiempo los sonidos de la civilización se desvanecían, dejándonos envueltos en la oscuridad de la naturaleza. En nuestro camino, nos topamos con un río de aguas cristalinas que reflejaban los azules del cielo. El paisaje era como sacado de un cuento de hadas. Cascadas que caían de alturas impresionantes, flores exóticas de colores vibrantes y mariposas que danzaban alrededor nuestro. A media tarde llegamos a un mirador natural que Raúl conocía. El panorama era sobrecogedor. Desde esa altura se apreciaba la vastedad del bosque tropical que se extendía hasta el horizonte, y más allá, el imponente azul del mar. Todos nos quedamos en silencio, admirando la majestuosidad del paisaje. «Es hermoso», murmuró Carolina. Las lágrimas se asomaban en sus ojos por la emoción. Decidimos montar el campamento en ese lugar, a pesar de que Raúl nos advirtió que no solía acampar ahí, debido a que era un punto muy expuesto. Sin embargo,
La idea de dormir con esas vistas nos parecía irresistible. La tarde transcurrió con tranquilidad, y mientras el sol comenzaba su descenso, preparamos una fogata y sacamos provisiones para cenar. Fue entonces, en medio de risas y anécdotas, que comenzamos a notar algo extraño. Un olor penetrante y desconocido se colaba entre las brisas del atardecer. No era un aroma agradable. De hecho, recordaba vagamente a algo quemado o, como bien describiría Alejandro más tarde, a combustible. Raúl frunció el ceño evidentemente preocupado. Antes de que pudiera expresar su inquietud, un destello brillante iluminó la noche. Fue como si una cámara de gran potencia nos hubiera fotografiado. El fogonazo nos dejó atónitos y parcialmente cegados por unos segundos. Todos nos volvimos hacia Raúl, esperando alguna explicación, pero él, con una expresión de desconcierto que no había mostrado hasta ese momento, solo pudo decir: «Nunca había visto algo así en todas mis travesías por estas montañas». El presagio de una noche inusual se cernía sobre nosotros, y una sensación de inquietud nos envolvía a todos. Tras el inesperado destello, un pesado silencio cayó sobre nuestro campamento. Las risas y conversaciones de momentos anteriores fueron reemplazadas por una tensión palpable. Todos intentábamos adaptar nuestra visión a la oscuridad de nuevo, esperando que nuestros ojos se recuperaran pronto del resplandor. Raúl fue el primero en moverse, revisando rápidamente el perímetro con su linterna. «Oigan, quédense juntos», ordenó con voz firme. Su cambio de actitud nos hizo darnos cuenta de que esto no era una simple anomalía. Algo estaba sucediendo, y el guía, con toda su experiencia en las montañas, no sabía exactamente qué era lo que estaba pasando. Mientras intentábamos calmarnos, Marta exclamó al percibir nuevamente aquel extraño olor, ahora aún más intenso, llenando el aire como si estuviera ardiendo cerca. Pero al mirar a nuestro alrededor, no se veía señal alguna de fuego. María, con los ojos bien abiertos, señaló hacia el bosque. «Oigan, ¿vieron eso?», susurró, mirando en la dirección que indicaba. Logramos distinguir unas luces titilantes entre los árboles, que parecían moverse de forma errática. Parecían ser de diferentes colores y flotaban en el aire. Eran como luciérnagas, pero de un tamaño mucho más grande. Estábamos hipnotizados por ese espectáculo, cuando de repente el ambiente cambió drásticamente. Una brisa fría sopló con fuerza, y aquel olor desagradable se hizo aún más potente, haciendo que algunos de nosotros nos cubriéramos la nariz y la boca de inmediato. El momento más desconcertante llegó cuando una voz resonó en el aire. Era como un eco distante. No podíamos determinar de dónde provenía, pero sonaba gutural y ajena a cualquier idioma que conociéramos. Alejandro, tratando de mantener la calma, sugirió: «Quizás debemos irnos de aquí. Este lugar no se siente bien». Pero Raúl, mirando fijamente las luces, respondió: No podemos movernos a la oscuridad con esas cosas cerca. Tenemos que esperar al amanecer». La noche se convirtió en una vigilia tensa. Ninguno de nosotros pudo dormir. Todos teníamos los ojos fijos en el bosque y estábamos atentos a cualquier movimiento. Las luces flotantes continuaron su danza errática durante horas, y el desconcierto se agravó cuando comenzamos a escuchar susurros y murmullos provenientes de la oscuridad. A medida que avanzaba la noche, la sensación de ser observados se intensificó. Nos abrazamos juntos alrededor de la moribunda fogata, esperando que el amanecer trajera respuestas a los misterios que estábamos viviendo. La danza de luces en el bosque se tornó aún más frenética, mientras que los susurros parecían provenir de todas direcciones, creando una cacofonía que retumbaba en nuestras cabezas. A pesar del miedo que sentíamos, había una fascinación hipnótica en esos fenómenos que no podíamos ignorar. Repentinamente, un nuevo destello mucho más intenso que el primero llenó la noche, cegándonos nuevamente. Todo se volvió blanco, y un zumbido agudo perforaba nuestros oídos. Intenté gritar,
pero el sonido simplemente no salía. Una sensación de ingravidez me invadió. Era como si estuviera flotando en el aire. Cuando el resplandor comenzó a desvanecerse, sentí unas manos o algo similar, frías y delgadas, que se aferraban firmemente a mi brazo. Mis intentos por liberarme fueron en vano, ya que la fuerza con la que me sostenía superaba cualquier resistencia que pudiera ofrecer. Podía escuchar los gritos distantes de mis amigos, cada uno sumido en su propia lucha, pero esos gritos se fueron apagando, y al final fueron reemplazados por un silencio sepulcral. Finalmente la intensidad del resplandor disminuyó lo suficiente como para permitirme ver a mi alrededor. Estaba en un lugar que no reconocía, una especie de cámara amplia y circular, iluminada por luces azuladas que emanaban de las paredes. No estaba solo. A mi alrededor mis amigos estaban igualmente restringidos, y todos amarrados a lo que parecían ser mesas de operaciones. Un líquido viscoso y de olor nauseabundo nos cubría, haciéndome recordar el olor que habíamos percibido en el campamento. Me esforcé por liberarme, pero los grilletes que sujetaban mis muñecas y tobillos eran increíblemente resistentes. De una puerta al otro extremo de la sala, comenzaron a emerger figuras alargadas y esbeltas. No se parecían a nada que hubiera visto antes. Tenían ojos grandes y negros que nos observaban con una curiosidad casi infantil. El miedo que se sentía era abrumador, pero una parte de mí también sentía una extraña calma, como si en algún nivel profundo supiera que todo iba a estar bien. Sin previo aviso, las figuras comenzaron a acercarse, y sus largos dedos comenzaron a moverse por encima de nosotros. Aunque sus gestos parecían metodológicos y curiosos, era imposible entender qué estaban haciendo o qué buscaban. Luego, tan rápido como todo había comenzado, todo se volvió negro. La próxima vez que abrí los ojos, estaba de vuelta en el campamento. El sol nacía en el horizonte, y mis amigos a mi alrededor, igual de confundidos y aterrorizados que yo. El cálido resplandor del amanecer bañaba el campamento, dándole un aire de serenidad que contrastaba fuertemente con el terror de la noche anterior. Mientras intentábamos ponernos en pie, nos dimos cuenta de que aún estábamos cubiertos por ese líquido asqueroso, y al mirarnos mutuamente, notamos pequeñas marcas en nuestros brazos. Es como si nos hubieran hecho pruebas. Por otro lado, no había rastro de Raúl, el guía que había dirigido nuestra travesía a través de las montañas. Había desaparecido sin dejar rastro. Su mochila y equipo yacían abandonados junto a la moribunda fogata. A pesar de nuestros deseos de encontrarlo, el miedo y la confusión nos empujaron a actuar rápidamente. Recogimos nuestras cosas, dejamos atrás el campamento y comenzamos el descenso por la montaña. El silencio entre nosotros era palpable. Cada uno estaba perdido en sus pensamientos, intentando procesar lo que había sucedido. Al llegar al pueblo informamos a las autoridades locales sobre la desaparición de Raúl y nuestra extraña experiencia. Pero como era de esperarse, nos miraron con escepticismo, sugiriendo que tal vez la altitud y el cansancio nos habían jugado una mala pasada. Incluso algunos de ellos creyeron que habíamos consumido sustancias ilícitas en el camino. Desilusionados y agotados, decidimos regresar a la ciudad. Las vacaciones que prometían ser un escape tranquilo se había convertido en una experiencia que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Con el tiempo intentamos retomar nuestras vidas cotidianas, pero las marcas en nuestros brazos era un recordatorio constante de esa noche. Nos manteníamos en contacto, a menudo reuniéndonos para hablar y consolarlos mutuamente. Las teorías sobre lo que realmente ocurrió esa noche eran innumerables, desde adopciones alienígenas hasta experimentos gubernamentales secretos, pero la verdad seguía siendo esquiva. Hasta el día de hoy, Raúl sigue desaparecido. Las autoridades nunca encontraron rastro de él, y su familia
aún sigue buscándolo, aferrándose a la esperanza de que algún día regrese. Por nuestra parte, decidimos no volver a esas montañas. Sin embargo, a veces en las noches claras, nos encontramos mirando el cielo estrellado, preguntándonos si alguna vez sabremos lo que ocurrió exactamente aquella noche y si alguna vez volveríamos a tener paz.